Hola, hoy quisiera compartir con ustedes lo que dice el Evangelio según San Mateo en su capítulo 14. Este capítulo posee 36 versículos y comienza diciendo así. Por aquel tiempo la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes. Versículo 2. Herodes dijo a sus servidores: Este es Juan el Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. Versículo 3. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Versículo 5. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. Versículo 5. Herodes quería matarlo porque tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. Versículo 6. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y prometió bajo juramento darle todo lo que pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Versículo 9. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Entonces aceptó entregársela. Versículo 10. Y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Versículo 11. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Versículo 12. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a dar la noticia a Jesús. Luego el versículo 13 dice: primera multiplicación de los panes. Al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de allí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Versículo 14. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tal gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Versículo 15. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron, diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y compren algo de comer. Versículo 16. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Versículo 17. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Versículo 19. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos. Y los discípulos los daban a la gente. Versículo 20. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. 21. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. El versículo 22 continúa diciendo: Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Versículo 23. Después, Jesús despidió a la gente y subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí orando solo. Versículo 24.
La barca en tanto estaba ya muy lejos de la tierra, y las olas la golpeaban durante, pues soplaba el viento en contra. Versículo 25. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Versículo 26. Los discípulos, al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!», y por el miedo se pusieron a gritar. Versículo 27. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, soy yo». Versículo 28. Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Versículo 29. Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, Señor, sálvame». Versículo 31. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Versículo 32. Subieron a la barca y cesó el viento. Versículo 33. Y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Versículo 34. Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret. Versículo 35. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región, así que le trajeron todos los enfermos. Versículo 36. Le rogaban que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. Así termina el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo, con sus 36 versículos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.